Y esto lo va a hacer usted que me encarga de la parroquia también, muy conocedor de la cultura. Así que le presento al arquitecto Carlos Osorio Mondaesta, que nos va a dar la charla. Bueno, ustedes saben que la arquitectura es una forma de expresión, ¿no? Como lo es el lenguaje, ¿m? A través de signos que se interpretan, que tienen significados. Bueno, podemos transmitir mensajes. La arquitectura, por cierto, es portadora de significados y transmite mensajes, sentimientos, porque la arquitectura alberga las actividades humanas, ¿no es cierto? Es escenario de la vida. Entonces, obviamente, también expresa, bueno, y los diseñadores buscan eso, ¿no es cierto? Los templos, entonces, bueno, ante todo les digo, pregunten lo que quieran, por favor, esto no es una conferencia. Si se van a quedar sentados, levanten la mano, así los veo. Bueno, los templos son, obviamente, lugares de culto, hay características de cada religión. Jesús no dio instrucciones sobre cómo quería sus templos. En un pasaje del Evangelio, cuando echa a los mercaderes del templo de Jerusalén, dice, mi templo será casa de oración, pero no da más precisiones que eso. Después San Pablo nos dice, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que ese es un poco el concepto que tiene el cristiano. No hay nada más sagrado que el propio ser humano, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo, la Iglesia, cuando saben que transcurrió 2-3 siglos de clandestinidad, donde las reuniones y la celebración de las misas se hacían en casas particulares, en catacumbas, donde se enterraba también a los muertos. Entonces, cuando la religión deja de ser prohibida, ahí surgió la necesidad de hacer un templo, ¿no? Y entonces apelaron a los espacios grandes que conocían. Los romanos, que saben que fueron formidables constructores de enormes edificios, con sus técnicas muy avanzadas, muy desarrolladas, ellos tenían un edificio que se llamaba basílica, ¿no? Que era un lugar donde transcurrían acciones de gobierno, ¿no? La basílica era básicamente un rectángulo que tenía en los lados menores 2 ábsides, que eran como semicírculos, ¿no? Y ahí se ubicaban los jueces para impartir justicia, ahí se hacían comunicaciones de gobierno, y las entradas estaban por los lados mayores. Estos edificios generalmente eran de techo plano, afuera tenían techo a 2 aguas, pero eran de techo plano. Cuando los cristianos empezaron a decir, bueno, ¿dónde nos reunimos? Usaron algunos de esos edificios, ¿no? Y bueno, con el tiempo, ustedes saben, se separa el Imperio Romano, Oriente y Occidente, el poder se desplaza más, el poder económico, político se desplaza más a Oriente, Oriente desarrolla sus templos, que en la historia de la arquitectura se llama el arte bizantino, muy rico, muy importante, y en la parte de lo que era el Imperio de Occidente quedó el periodo paleocristiano. Entonces se usaban estas basílicas. Después, bueno, empieza la Edad Media, y más o menos por la mitad, digamos así, de la Edad Media, bueno, es cuando surgen los caminos de peregrinación. Saben que el ideal de todos los cristianos era ir a Tierra Santa, ir a Roma o ir a Santiago de Compostela, cuando se descubre la sepultura de este apóstol. Y bueno, empezaron a ver esos grandes caminos de fe y de peregrinación, ¿no? Más otros locales. Entonces, surgieron estas iglesias un poco más grandes. Y se tomó el modelo de la basílica. Pero bueno, básicamente había 2 modelos. Ustedes saben que la arquitectura, digamos, la arquitectura nace a través de una idea. Cuando un arquitecto dice cómo voy a diseñar este edificio, se plantea lo que se llama una idea rectora, ¿no? Qué sé yo, si quieren como ejemplo la Biblioteca Nacional, que está acá en Libertador y Austria, el arquitecto dijo, los libros pesan, las ideas fluyen, flotan, entonces voy a poner
los depósitos bajo tierra y la lectura la hacemos cerca del cielo, cerca de las nubes, para que las ideas floten. Bueno, eso es una idea rectora. Y cuando se plantearon los templos, se decidieron dos grandes tipos de templo. El templo longitudinal, como este, que tiene esta calle central, y el templo de planta central, ¿no? Sobre todo en el Oriente, en la época que les dije bizantina, hubo muchos ejemplos de edificios de planta central. Cuando decimos central puede ser un círculo, una elipse, un octógono. Y la planta longitudinal, que es esta que tiene esta calle central, ¿no? ¿Saben cómo le llamamos en arquitectura a estos espacios? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿No escucharon hablar de nave, la nave central? Bueno, no es solo propio de las iglesias, también, no sé, en un edificio industrial uno dice tiene naves, ¿no? Estos grandes espacios generalmente de mucha altura, ¿no? Entonces, bueno, esta iglesia es de planta longitudinal, sobre la base de la basílica, y tiene, bueno, las otras naves. ¿Cuántas otras naves ven? Laterales, Marina nos dice laterales. ¿Alguna más? La transversal, claro, la transversal se llama en arquitectura el transepto, ¿no? Entonces, acá no está marcado, porque acá la iglesia está enmarcada en un rectángulo, pero en el románico esas alas del transepto empezaron a crecer, ¿no? Y se hicieron cada vez más extensas, y si se fijan desde el cielo, digamos, en planta, queda la cruz de Cristo, o la cruz que llamamos latina, que es la cruz que tiene el travesaño vertical más largo, ¿no? Porque también está lo que se llama la cruz griega, que es la que tiene todas alas iguales. Entonces, bueno, ese tema de que la planta es la cruz de Cristo hace que nosotros llamemos a la zona del altar, a aquella zona, la cabeza de la iglesia, y a esta zona los pies de la iglesia, ¿no? Y bueno, hay como una gradación espacial. Los arquitectos siempre buscamos impresionar, emocionar, preparar, digamos, a la persona para la función que va a hacer, ¿no? Ustedes, cuando entramos a cualquier edificio, pero cuando entramos a una iglesia, venimos del exterior absoluto. Existe el atrio, que en este caso es escalonado, que es un espacio que empezó también en los primeros tiempos de la iglesia, ahí era donde se ubicaban los catecúmenos, hasta más o menos el año 1000 había muchos requisitos y se estudiaba como 2 años para ser admitido como fiel, digamos, cuando se había bautizado. Entonces no se permitía a los no bautizados estar en la iglesia. Por eso había grandes atrios y otro espacio aporticado que después en la Edad Media esas costumbres desaparecieron. Pero fíjense que tenemos un porche, ¿no? Que es ese semicubierto que tenemos adelante, que ya es un espacio de transición que nos va preparando, o sea, nos va como achicando la escala, una escala humana. Después tenemos este otro espacio que acá está cerrado con vidrios, seguramente esto no es original, pero seguramente se ha hecho por el ruido, ¿no? Ese espacio tiene un nombre que tiene que ver con lo que tiene arriba. ¿Qué es lo que hay arriba? El coro y... Claro, el coro. Bueno, el rosetón, después vamos a hablar que es un elemento característico de este tipo de iglesias o de esta corriente arquitectónica. Pero está el coro, como nos dicen. El coro justamente en las iglesias, en esta época, hacia el año 1000 todo, que también es la época del florecimiento a partir de ahí de las órdenes religiosas, de la vida monástica, el coro era muy importante. Y bueno, se ubicaba generalmente allí. También otra forma muy española es ubicarla entre el altar y todo el resto de los fieles. Pensemos que las iglesias iban siendo cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque eran iglesias de peregrinación y para eso servían estas naves, porque se daba misa y de pronto venía una peregrinación, caminaban kilómetros de kilómetros, tardaban
semanas o meses. Entonces, entraban por una nave lateral, no molestaban al oficio religioso que se hacía. Generalmente las naves laterales daban la vuelta atrás del altar, que es atrás del ábside, ¿no? Por eso esas naves se llaman deambulatorio, porque servían para que la peregrinación entrara, diera la vuelta y saliera. ¿Para qué entraban? Porque casi todas las iglesias comenzaron a tener reliquias de santos. También es la época, como les dije, de las cruzadas. Los cruzados traían restos de elementos que se atribuían al tiempo de Cristo, no sé, o un clavo de la cruz de Cristo, una astilla de la madera de la cruz de Cristo, la posible corona o restos de corona de Cristo, y bueno, y otro tipo de elementos que las iglesias los atesoraban, generalmente los ponían atrás del altar, y entonces así la peregrinación podía pasar. Entonces, les decía que eso es el coro, y lo que está abajo tiene un nombre que tiene que ver con eso, el bajo coro, ¿no? Que también nos prepara entonces para un espacio, nos prepara con un espacio también de una escala un poco más grande que el porche, pero hace que cuando vengamos a este espacio sintamos esta enorme espacio que supera la escala humana, un espacio que tiene más que ver con la idea que tenemos de un Dios infinitamente grande. Entonces, acá lo que se pretendía en esa época de la Iglesia era, bueno, que el ser humano se sienta pequeño frente a la grandeza de Dios. Ahora, a este tipo de iglesia se le suele decir de la corriente románica o neorrománica, porque el románico se dio en el año 1100, 1200 en Europa, y nosotros ahí no participábamos de esa cultura. Pero bueno, a fines del siglo XIX vino la costumbre de apelar a los edificios, a las formas históricas de la antigüedad, y se asociaban de acuerdo a los significados. Por ejemplo, el Congreso tiene formas grecorromanas, porque se asocia al gobierno de Grecia, al gobierno de Roma. Bueno. Y las iglesias empezaron a ser casi todas neorrománicas o neogóticas, porque se las asociaba a esto que se dio en llamar la cristiandad, ¿no? A este florecimiento tan grande y expansión de la iglesia, ¿no? Y también el surgimiento de todas las nacionalidades. ¿Cuál es la característica principal de la iglesia románica? La bóveda de cañón corrido, que es un semicilindro, que nosotros la vemos acá en esos espacios, digamos, chiquitos que hay antes de las capillitas, y las vamos a ver en las alas del transepto, un semicírculo así. Ahora, cuando se intersectan, cuando se mezcla un semicírculo o el eje de un semicírculo que va para un lado con el que va para el otro, se forma un cruce más complejo, que es que es lo que se llama la bóveda de arista, o que es lo que está aquí en todas estas naves laterales. ¿Ven? Que se forman 4 espacios iguales con una arista, ¿no? A medida que el románico avanzó un poquito más, se dieron cuenta que si la arista le ponían como una nervadura, resistía más. Por eso acá están. De todas maneras, acá son decorativas. También pensemos que las iglesias románicas eran de piedra, si me piden que vayamos terminando, que eran de piedra, muy rústicas, predominaba el muro macizo, esta iglesia de hormigón armado, donde todo simula ser, el revoque simula ser piedra. Desgraciadamente la iglesia se pintó, ahora va a ser muy difícil sacarle esta pintura, carísimo, es una lástima que se haya pintado la iglesia, porque es como muy blanca, así no eran las iglesias románicas, eran grises del color de la piedra. Y bueno, y tenemos este tema del tramo, fíjense que esto es lo más interesante para ver. Ven que hay una columna chica y una columna grande. ¿Por qué? Porque esta bóveda, al ser mucho más grande, tiene 2 bóvedas chiquitas que la contienen. Si esto fuera de piedra, se imaginan que hay grandes empujes en los arcos de que bajan, que sostienen las columnas. Estos arcos que descansan en las columnas producen grandes empujes. Entonces es una forma de
de hacer que las paredes no se vayan para afuera es crear esta otra bóveda. Y es esta bóveda más chica. Por eso tienen esto, ven, una columna chica, una columna grande, donde van bajando todos los esfuerzos del techo que está más arriba. Y esto solucionó el problema y se desarrolló muchísimo después en la arquitectura gótica. El problema que traía era, bueno, crece para todos lados, pero en algún momento corta y la pared se me cae. Entonces, siempre las iglesias románicas tienen el ábside que contiene y en el frente tienen lo que llamaban los contrafuertes. Los contrafuertes que eran enormes pilares, o si no, después empezaron a agregar pórticos y torres, ¿no es cierto? Bueno, supongo que estamos casi en el horario, me hubiera gustado explicarles, o se los digo en un minuto. Cuando yo dije la planta longitudinal, creo que no dije de dónde salió. O sea, cada uno de esos tipos evoca situaciones distintas. La planta longitudinal lo que evoca o lo que celebra o lo que refleja es el camino de la vida. El peregrinar del cristiano hacia la casa del Padre, hacia el reino de los cielos, que está representado por el altar. El altar es el lugar más sagrado de una iglesia, ¿no? Porque es la mesa del altar donde Jesús, con sus amigos, en la última cena, comparte el pan y el vino, y eso se rememora en cada vez que hacemos la misa, ¿no? Así que ese es el sentido de la iglesia longitudinal. El camino de la vida, el cristiano lo lleva con fe y esperanza siempre. El camino real de la vida nunca va a ser así tan plano. Va a haber piedras, va a haber problemas, pero con fe y esperanza todos creemos que podemos alcanzar el reino de los cielos. En el caso de la planta circular, lo que se evoca es la mesa del altar, la última cena, ¿no? Por eso generalmente el altar está puesto en el medio, pero ese es el concepto, ¿no? Rememorar, en este caso, el camino de la vida, el peregrinar en la vida, y en el otro directamente la última cena. Bueno, no sé qué más decirles, supongo que estamos en horario. Si quieren, a algunos les interesa, hablamos de afuera. Una sola cosa les digo, también hay rasgos góticos acá. O sea, ven que hay una guarda, llamémosla así, entre estos arcos y las ventanas. Eso es típicamente del gótico, eso era calado, era un espacio para ir alivianando la pared. Eso no es del románico. Y por otra parte, esta altura es muy grande para una iglesia románica. Nunca una iglesia románica va a tener las ventanas que tiene, la cantidad de ventanas y paños tan grandes. Eso es más propio del gótico. El gótico transforma, digamos, separa lo que es la estructura de lo que es cierre. O sea, en el gótico uno puede leer lo que soporta y lo que es soportado. Y lo que tiende es a que lo que no soporta se convierta en vidrio policromado, para que entre la luz y cree esa atmósfera sobrenatural de las iglesias góticas. En el gótico lo que se quiere es crear una tensión, crear líneas verticales para que uno eleve su vista al cielo y piense en Dios, piense en las cosas de Dios, ¿no? Bueno, vamos a terminar porque si no acá Sandra me va a estar diciendo. Pero bueno, si quieren vemos algo de la parte de afuera o lo explico ahí afuera, como quieran. Muchas gracias.